El pasado del mundo de One Piece esconde muchos secretos. Estamos ansiosos de ver qué sucedió en el incidente de God Valley, de conocer más sobre el aventurero Montblanc Noland, incluso tal vez de saber cómo fue el origen de la civilización en el planeta de One Piece y en la Luna, hace miles de años. Pero definitivamente el periodo más interesante de todos es el siglo vacío, el cual ha sido borrado de la mente de todos los habitantes del mundo y además el gobierno ha prohibido estrictamente su estudio. La clave de todo está en la información sobre ese siglo, al punto que múltiples personajes han llamado a los eventos del siglo vacío como la verdadera historia. En este video voy a mostrar toda la información importante que se nos ha revelado hasta el momento sobre el siglo vacío. La información que considero spoiler para los que solamente ven el anime será reservada para el final del video, en donde haré una advertencia antes de entrar en el tema, así que todos pueden continuar sin problemas. El siglo vacío es un periodo de 100 años que inició hace 900 años y terminó hace 800 aproximadamente. En el capítulo 395 del manga, el Dr. Clover nos confirma la ubicación de este periodo, afirmando que terminó hace 800 años. Es en este capítulo en el que hemos obtenido la mayor cantidad de información sobre dicho periodo hasta la fecha. Clover menciona que curiosamente, al final del siglo vacío, el gobierno mundial fue fundado. Durante ese periodo existieron ciertas personas que al verse amenazadas por una fuerza enemiga, decidieron enviar un mensaje al futuro en la forma de los poneglyphs, artefactos indestructibles con grabados en un lenguaje desconocido. Clover especula que los enemigos de estas personas debieron ser los líderes que fundaron el gobierno mundial, que curiosamente fue fundado hace 800 años. Clover opina que la historia del siglo vacío debe contener información inconveniente para el gobierno, entre la que destaca un reino del cual en el presente no se sabe nada, pero a través de las investigaciones de los eruditos de Ohara, se reveló un grande y próspero reino, que dejó de existir al final del siglo vacío. La sola mención de su nombre representa un peligro para el gobierno y antes de que Clover nos la revelara fue asesinado, evidenciando la importancia y la veracidad de sus palabras. Los poneglyphs son por tanto, en palabras de Clover, el medio por el cual los miembros del reino antiguo se aseguraron de que la verdadera historia fuera conocida en el mundo. Nico Robin, quien fue criada en Ohara, sabía de esto y ha pasado toda su vida buscando un tipo especial de poneglyph, los Ryo Poneglyph, los cuales en su opinión son los que poseen la información del siglo vacío, información que ella revela a Nefertari Cobra en el capítulo 218 del manga al final de la saga de Arabasta. Para Cobra resultó toda una revelación el darse cuenta que a través de los poneglyphs puede reconstruirse la historia de ese enigmático siglo, y entonces se cuestiona por qué es que la familia Nefertari ha tenido como propósito esconder uno de estos artefactos al mundo. Esta idea no abandonó su mente en años, al punto que 2 años después, durante el Reverie, Cobra se propone obtener respuestas del Gorosei, los individuos de mayor rango en la jerarquía del gobierno mundial, al menos a ojos del mundo. Durante la saga de Skypiea en el capítulo 261 del manga, obtenemos una fecha, la de la fundación de la ciudad dorada Shandora como el año 402 del calendario de Círculo de Mar. Además, Robin menciona que esta fecha es de hace más de 1100 años, y a partir de este dato es que podemos aproximar algunas fechas del mundo de One Piece usando ese calendario. Más aún, nos enteramos que Shandora fue fundado aproximadamente 200 años previos al inicio del siglo vacío. Nami en el capítulo 228 del manga lee el diario de Noland, diciendo que es de hace 400 años y mencionando el año 1120 del calendario del Círculo de Mar, lo cual pondría, si lo tomamos de manera exacta, a los eventos de la saga de Skypiea en el año 1520 y por tanto al siglo vacío entre los años 620 y 720 del calendario del Círculo de Mar. Dado que Shandora se fundó en el año 402, entonces eso sucedió hace 1118 años, lo cual coincide con la afirmación de Robin. Hay que destacar que en el presente de One Piece, que ocurre 2 años después de las aventuras de Luffy por la primera parte de la Gran Línea, múltiples personajes siguen refiriéndose al final del siglo vacío como hace 800 años, tal y como se hacía 2 años previos. Por tanto, todas las fechas deben tomarse como una aproximación, es decir, no es seguro que Shandora se fundó exactamente hace 1118 años. Lo correcto es afirmar que se fundó aproximadamente hace 1100. Poco sabemos de eventos que sucedieran previos al siglo vacío, pero algunos importantes son, además de la ya mencionada fundación de Shandora, el establecimiento de los antepasados de Ohara en torno al árbol del conocimiento hace 5000 años
dato que aprendimos en el capítulo 392 del manga. La creación del Palacio de Alubarna en Arabasta sucedió hace más de 4000 años, según se nos dijo en el capítulo 188, y desde ese entonces fue el hogar de la familia real de dicho país. Previo a la fundación de Shandora, existía una ciudad lunar llamada Birka. Sus habitantes bajaron a la Tierra en busca de recursos, según se nos cuenta en la mini historia titulada El Gran Plan Espacial de Enel, que abarcó las portadas del capítulo 428 a 474. En específico, esta información se nos revela en el capítulo 472. La cronología exacta de estos eventos es aún desconocida. El elefante Zunisha nació hace más de 1000 años, según se nos dijo en el capítulo 802 del manga, y el ducado Mokomo, que yace a sus espaldas, también tiene una antigüedad de más de 1000 años. En la portada del capítulo 884 del manga aprendemos de forma bastante indirecta que las tribus de brazos largos y piernas largas están enemistadas en un conflicto que ha durado más de 1000 años. Y del capítulo 726 aprendemos que en el pasado distante los Tontata no tenían un lugar donde vivir y eran cazados y exterminados por humanos, casi al punto de la extinción. Entonces la familia Don Quijote les ofreció un lugar para vivir en Dressrosa, a cambio de que sirvieran como fuerza laboral al reino. Sin embargo, esto ocasionó lo que los Tontata llaman la Era de la Esclavitud, el peor periodo de su tribu. Todo esto sucedió hace más de 900 años, previo al inicio del siglo vacío. Indirectamente aprendemos de aquí que el reino de Dressrosa también fue fundado antes del siglo vacío. De los eventos que sucedieron precisamente durante el siglo vacío no sabemos absolutamente nada. Los datos de los cuales tenemos certeza que sucedieron alrededor de este periodo siempre son referenciados como de hace 800 años, es decir, de finales del siglo vacío. Pero salvo la era de esclavitud de los Tontata, jamás se ha hecho referencia a algo que sucediera al inicio del siglo vacío, hace aproximadamente 900 años. El único dato que tenemos del siglo vacío propiamente es que el individuo conocido como Joy Boy existió en ese tiempo y entabló una amistad con la princesa Sirena que llevaba el nombre del dios Poseidón. Esto se nos revela en el capítulo 649 y 650 del manga, junto con el nombre de las otras dos armas ancestrales que también existieron en ese periodo, Plutón y Urano. El poneglyph de la isla Gyojin revela que Joy Boy hizo una promesa a Poseidón que no pudo llegar a cumplirse y que involucraba el uso del arca Noa, que yace en las cercanías de la isla en el presente. Dado que en el capítulo 344 Iceberg nos revela que el arma ancestral Plutón fue construida hace mucho tiempo en la isla de Water 7, a pesar de que Iceberg no sitúa este evento cronológicamente, podemos suponer con seguridad que su construcción sucedió durante el siglo vacío y por tanto, la fama de los carpinteros de dicha isla se remonta más de 800 años en el pasado. Además de la fundación del gobierno mundial, la caída del reino antiguo y la próspera ciudad Shandora, los eventos que se han situado en la historia aproximadamente hace 800 años son los siguientes. El nacimiento de Kozuki Toki, en sus propias palabras, fue hace 800 años aproximadamente, según nos revela en el capítulo 964 del manga. Además nos dice que tiene 26 años. Sin embargo, no es posible determinar qué tanto de su tiempo de vida lo vivió en dicho siglo o si recuerda algo de ese periodo. La historia de amistad entre los Tontata y la familia real Riku comienza hace 800 años, al final del siglo vacío, según se nos dice en el capítulo 726. Sin embargo, los Tontata no recuerdan cómo es que la era de esclavitud terminó ni qué sucedió con la familia Don Quijote después de dicho periodo. En el capítulo 818 del manga, Nekomamushi nos revela que los poneglyphs fueron creados por el clan Kozuki de Wano hace aproximadamente 800 años. Este dato nos ayuda a entender que la creación de estos misteriosos cubos sucedió al final de ese periodo, no al inicio ni tampoco antes de que iniciara el siglo vacío, lo cual concuerda con la hipótesis de Clover de que los poneglyphs fueron creados cuando el reino antiguo vio su inminente derrota. Durante este mismo periodo los poneglyphs fueron distribuidos por el mundo. En el capítulo 722 Doflamingo menciona que al final del siglo vacío, las 20 familias fundadoras del gobierno mundial, con excepción de los Nefertari, se mudaron para vivir en la ciudad santa, Marilloa. Sus descendientes son los que ahora conocemos como Tenryubito. Es interesante hacer notar que jamás se ha hecho referencia a la fundación de Marilloa, solo al hecho de que los Tenryubito fueron a vivir ahí. En el capítulo 967 del manga, Oden menciona al escribir su diario que al llegar a Laugh Tale, él junto con Roger y su tripulación aprendieron la verdadera historia. Menciona el siglo vacío, el clan de la D, las armas ancestrales
y el hecho de que Guano antes era un país abierto al mundo, lo cual sugiere que todos estos eventos están conectados y además que Guano adquirió su política aislacionista al final del siglo vacío. A partir de este momento comenzarán los datos que solamente han aparecido en el manga, de forma que los que únicamente ven el anime pueden pausar el video aquí para no spoilearse. En el capítulo 1023, Marco recuerda que Barba Blanca le dijo que en el pasado distante, antes de que Marilloa fuera la única ciudad sobre la Red Line, a la superficie de la Red Line se le conocía como la Tierra de Dios, y ahí vivía una raza conocida como la raza lunaria. Dado que Marilloa parece haber sido creada a finales del siglo vacío, es bastante seguro suponer que durante dicho siglo y tal vez desde antes, previo a la victoria del gobierno mundial, la raza lunaria dominaba la Red Line. Durante el capítulo 1040, aprendimos que Zunisha fue nakama de Joy Boy y que el crimen que cometió en el pasado sucedió hace 800 años, es decir, el momento del crimen y la ejecución del castigo de Zunisha son eventos que también sucedieron hasta el final del siglo vacío. Al haber nacido Zunisha hace más de 1000 años, al menos tenía 200 años de edad al momento de ser nakama de Joy Boy, y además al ser castigado. Con esto termino este video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré tu like. En la descripción encontrarás la lista de reproducción con todos los videos de esta serie y en el futuro más temas irán agregándose, así que suscríbete para que no te los pierdas. Agradezco especialmente a los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Steven de la Torre, Isaac Buzo, David Ginas, Darian 25, Luis Mira, Alejandro González, Nomas, Víctor Vaso, Miguel Pérez, Tomás Troncos, Yoyo, Iván, Jan David Cabañas, Miguel Cuda, Gibran Villa, Soy Dani Barrios, Brian JRCR, Mi 22, Benjamín Bustos, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Vomitus 404, Mr. Don Luffy, Natorrin, Ociel Aguirre, Sarmi, Federico Juárez, César Omar, Víctor Ramírez, Irin, Tiago Suárez, González de Mario, Macarno, Cocoma, José MPP, TR Segundos, Lady Drama Subs, Cristian Ledesma Candás, Guillermo 86, Chico Trueno, Pablo Cifuentes, Osmar Díaz, Ezequiel Martínez, Andrés Miñán, Mr. Hugo, Octavio Mosqueda y Josep D. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.